¿Qué conclusión le dejó al fiscal Edgar Sánchez en la audiencia ante la Corte Interamericana? ¿Qué cambió la situación de nuestro país después de las presentaciones que hicieron tanto la defensa, tanto la demandante como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Yo creo que cuando este caso empezó a circularizarse, daba a entender de que prácticamente ya estábamos derrotados, de que Paraguay ya estaba condenado de antemano. Era la sensación que se vendía. Y una vez que llegamos a San José, yo recuerdo que esa noche que llegué hablaba con un funcionario administrativo de la Corte y me decía, está ocurriendo algo llamativo en Paraguay, porque es la primera vez que hay manifestación pública a favor de la posición del Estado. En todos los casos que juzga la Corte, hay manifestación pública en contra del Estado y a favor de las víctimas. A nosotros acá nos llega información de que hay prácticamente una unanimidad a favor de la posición del Estado paraguayo y nada a favor de las víctimas, o supuestas víctimas. Ese es el primer caso que me llamó la atención. El segundo caso, cuando nosotros estábamos en la sala de testigos con el doctor Latorre, lastimosamente no podíamos oír lo que ocurría en la sala porque los testigos no pueden escuchar. Veíamos la imagen y veíamos a Rom declarando que lloraba, que tomaba agua, y después ya me entero de que realmente el interrogatorio, por esa madrugada yo he visto después el interrogatorio de la Corte y me pareció un interrogatorio muy objetivo de la Corte. Más cuando él después dice que pide simbólicamente la suma de $50 millones, que es una bofetada para cualquiera. Y lo ratifica su representante en el momento de los alegatos. Que cuando el juez Van Graussi, el chileno, le dice que no le calza el planteamiento, Abadie se limita a decir que va a contestar eso en sus alegatos escritos, porque obviamente en ese momento se puso en evidencia que no estaba en condiciones de sostener lo que le reclamaba nada menos que un miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces yo creo que la posición paraguaya está sólida. Mucha gente cuestionó al procurador por la presentación de sus alegatos, pero yo digo en su defensa de que él se limitó a contestar los puntos de la Comisión Interamericana, porque hay que ver que este caso llega a la Corte por indicación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tuvo un papel muy ideológico y sesgado a favor de las víctimas, como cuando al terminar la audiencia se abrazan ahí con las hermanas Arrón y todo en la audiencia. Un espectáculo lamentable. Entonces, yo creo que la posición paraguaya, porque también algo que nosotros acá en nuestro sistema jurídico no se da, la Corte interroga a las partes luego de los alegatos. Y el interrogatorio que le hace al representante de Paraguay era más, digamos, de aclaración que sobre ciertos puntos, pero sin embargo la duda que le da a la propia comisión, le dice, ustedes sabían que estos señores eran refugiados políticos, ¿por qué no informaron? ¿Cómo va a llegar a la Corte sabiendo que son refugiados políticos? Le dice. Porque para ser demandante tiene que tener arraigo en el país y ellos no tienen. Es para otro. ¿Entiendes? Ese puede ser es una llamada dura y apuntando, así le dice el juez. ¿Leyeron ustedes? Le digo, si ellos leyeron la Convención Americana de Derechos Humanos para llevar ese caso a la Corte. Yo veo muy positiva la posición paraguaya. Creo que el presidente de la República tomó una excelente decisión en ir hasta San José a asumir también el rol de defensa del Estado paraguayo, si bien esta causa tiene 16 años de andamiaje en el sistema interamericano de derechos humanos, le tocó en su gobierno al momento del juicio y ahí estuvo él. Soledad Villagra, que integra el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura, decía a ABC Carinal, lo que se probó con este juicio es que hubo una mexicaneada. Yo creo que no, no hay ninguna prueba al respecto. ¿Por qué? Porque antes del secuestro
del supuesto secuestro de Ronnie Martí, el dinero que tenía Marcos Álvarez ya estaba en poder de la Fiscalía. Los $300.000 de la falla habían sido pagados. Los otros $50.000 se encontraron en el allanamiento en la casa de Víctor Colmán. O sea, es muy difícil sostener de que se probó una mexicaneada. Entonces le puedo decir yo como fiscal que investigó la causa, ni siquiera el hecho de tortura hasta ahora fue probado. Eso le iba a preguntar, doctor. Por un lado, entonces, ¿ellos fueron raptados o fue un montaje? Mira, es difícil decir que fue un montaje. Ahora, el hecho punible de tortura, de acuerdo al Código Penal paraguayo y a la convención que define la tortura, dice que tiene que ser llevada a cabo por un funcionario del Estado, con el objetivo de arrancar una confesión o una información al torturado. Ellos dieron 3 nombres. Ellos dijeron que Javier Casal, Saturnino Antonio Gamarra y José David Schoenborg fueron sus captores. Se demostró que ellos no pudieron estar en el día y en la hora donde ellos sostenían. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de un hecho de tortura si no tenemos a un solo funcionario del Estado sindicado, al menos con algún indicio de participación en el hecho? Entonces, ¿fueron civiles o delincuentes comunes? Pero ocurrió aquel... Acá lo que se probó hasta este momento es un hecho de lesión corporal. ¿Quiénes fueron es el tema? ¿Quiénes fueron? Es el problema. Para ustedes no fueron ninguno de ellos. Los 3 mencionados, definitivamente imposible que hayan sido. Pudieron ser otros. Pudieron haber sido otros, pero ¿quiénes fueron? Porque ellos dicen, y hay una cuestión que hay que tener en cuenta, dicen, a nosotros nos detuvieron Javier Casal y 10 personas más, a cara descubierta. ¿Y por qué ellos? Y después por la prensa le identificamos a Javier Casal. ¿Y los otros 10? Se le dio la posibilidad de ser identiquí, Arrón hizo alguno, Martí se negó, porque no vio lo que dibujó Arrón. Entonces, es muy difícil poder sostener siquiera el hecho punible de tortura. Más allá del monto exorbitante, exagerado de $50 millones, el monto simbólico, ¿usted cree que Arrón y Martí son conscientes de que no van a conseguir esa plata y que buscan en realidad desviar su proceso por el secuestro? No se olviden que durante el gobierno del presidente Lugo, el Estado estuvo a punto de llegar a una solución amistosa. Y que era más que la cuestión económica, que es lo que ellos reclamaban en ese momento, ser desvinculados definitivamente del caso de la señora María Edith de Bernardi, en el punto 3 del acuerdo suscrito en la Procuraduría General de la República. Ahora eso. Y eso el procurador se los puede decidir cuando ustedes quieran. ¿Y quién se opone rotundamente a eso? El entonces fiscal general del Estado, el doctor Rubén Candia Marilia. Sería. Entonces, no hay acuerdo, no hay en esas condiciones. Y la causa sigue su trámite tortuoso ante la Comisión Interamericana hasta que encuentran un amigo que es el que se juega con que esa causa llegue a la Corte, y llegó a la Corte. Y fue por el caso que ustedes llevaban adelante. Digo, por el caso denominado Arrón Martí. Un caso que, dicho sea paso, doctor, me queda claro también de que no se llegó a agotar del todo. O sea, se agotó la investigación y se concluyó respecto a estas 3 personas. Lo que la causa quedó bien de subyacente porque como está caratulada, si bien la tortura no se probó, pero estaba caratulada como un caso de tortura, es imprescriptible. Y el caso de secuestro también es imprescriptible. Y ellos dijeron de que fueron secuestrados y torturados. Entonces, pero pues nunca más también hubo aportes de parte de ellos a poder direccionar, porque lo que tanto se nos preguntó sobre la hipótesis alternativa, así que otra cosa más la Fiscalía hizo para investigar o tratar de llegar a los responsables, todos ellos quedaron en agua de raja por la escasa colaboración que tuvimos de ellos también. Habló de la subjetividad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que la gente entienda, Osvaldo. Viste que se confunde mucho corte con comisión. Comisión Interamericana sería una instancia inferior. La Corte ya es... La comisión es el filtro, que después llega a la Corte. La Corte. El ahora, 20% de las causas que llega a la comisión pasan a la Corte, no más eso. Ahora, la comisión, ese detalle que usted nos contó, por ejemplo, al menos yo no me percaté,
de que se abrazaron con las hermanas de Arrón. Eso le agrega mucha subjetividad. Y estamos en Paraguay, no sé, traslado nomás nuestras costumbres tristes, por cierto. ¿Qué vas a pensar vos si el domingo antes del clásico Trovato está abrazado con el árbitro? Doctor, no, querían ser un poco sutil, ¿verdad? Doctor, entonces, rápido, ¿la comisión también puede ser coimeada? No, yo no diría coimeada, ideologizada, sí. Pero 50 palos verdes, doctor. No, eso ya entra mucho. Pero sí, la comisión, no se olviden que este Vanucci, brasileño, que era viceministro de Justicia y miembro de la CONARE del Brasil, es el que les da el refugio político a ellos. Luego él pasa a formar parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y es ahí donde la última actuación de él en la comisión es la elevación de esa causa a la Corte. Y Vanucci no sale precisamente porque terminó su periodo, salió porque le acosó a una funcionaria inferior suya y le pidieron que renuncie. Doctor, ¿es posible que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pueda determinar todo esto que usted está diciendo? Que esta es una cuestión que están llevando por otro lado, ideologizada. Estamos hablando de gente que demostraron ser muy conocedoras del derecho, muy conocedoras de los casos también, por cierto, porque eso era lo que se notaba. Pero es posible que ellos puedan detectar de que acá hay un aspecto ideológico, ¿o qué cree usted? Aunque lo detecten, puede que no lo mencionen, ¿verdad? Porque lo que ellos tienen que demostrar es si se prueba o no que agentes del Estado paraguayo cometieron hechos de penurias, de secuestro y tortura. Eso es lo que ellos tienen que ver si quedó acreditado o no en este juicio, que el criterio mío no quedó acreditado. Y si está acreditado, ¿cuál es la sanción que se le va a aplicar al Estado paraguayo? ¿Una sanción de una indemnización justa o la recomendación a que se actualice la legislación nacional? O pueden salir, bueno, no van a salir con el disparate ese de que pidió Abadie de que se incluya en el sistema educativo la asignatura de derechos humanos y que una de las lecciones sea la tortura que sufrieron a Ronnie Martí. O el museo, la calle. O el museo, la calle, y entre cómo va a ser a Ron entre Minotauro y Martí, como no sé cómo le van a llamar. Doctor, para la gente que está viendo, y usted que puede hablarlo con propiedad, en estos momentos, ante los ojos de los jueces de la Corte, ¿qué tiene a su favor Paraguay? ¿Cuáles son los elementos positivos para el Paraguay? Lo positivo a mi criterio es que el hecho de tortura no está aprobado. El hecho de secuestro de Ronnie Martí no está aprobado. Esos son los dos puntos claves. ¿Ya ganaste, doctor? Yo estoy muy optimista, muy optimista. En la vuelta de la pausa le voy a consultar esto, ya le adelanto, doctor. Los Arrón hablaron de que la primera parte de la investigación se hizo bien hasta que lo aportaron a su colega Fabián Centurión. ¿Nos explica después de la pausa de todo? 30 segundos tengo, doctor, para responder no solo lo que dijeron los Arrón acerca del fiscal que le había antecedido a usted. Bueno, yo no puedo juzgar el trabajo de un colega. Él manejó la parte previa de ese caso, que fue un tiempo muy breve en comparación al tiempo que los 3 fiscales que luego fuimos asignados en forma conjunta, tuvimos cerca de 10 meses. Él estuvo 2 meses y medio de causa. Entonces, tampoco dijeron por qué él trabajó bien y por qué trabajamos mal nosotros, ¿verdad? Así que ya no puedo entrar a hacer juicio de valor ante un testimonio en ese sentido. Doctor Edgar Sánchez, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Nosotros retornamos mañana, Iván. Mañana a las 6 de la tarde aquí por ABC TV.